Todos estamos en lo mismo. No solo los dandis de segunda categoría, en que nos habríamos convertido desde hace poco, desde que abrieron las grandes tiendas y se inventaron las vidrieras, sino todos nosotros, seres humanos, deseantes desde siempre, glotones, ávidos, impacientes, queremos por lo menos la paz, en el mejor de los casos la felicidad, ciertamente el bienestar. Las cosas nos parecen irradiar el poder de colmar. En consecuencia, ansiamos cosas. Mirarlas, tocarlas, gustarlas, inhalarlas, escucharlas, poseerlas. Adquirir es incluir en el radio de acción de nuestros sentidos, ya sean flores, libros o cristales venecianos, como en una vanidad flamenca del siglo XVII, o bien jaguars, trajes sastre, botellas de Burdeos, como nuestras sociedades llamadas de consumo. El cuerpo nos hace sentir nuestros bienes y nuestros males. El mundo industrial ha multiplicado la cantidad y variedad de las mercaderías, mientras la filosofía contemporánea nos ha enseñado a tenerles desconfianza. Desprecio por la técnica, sospecha frente a la publicidad, condena del valor de cambio tras el que se esconde la explotación. Nostalgia de mundos donde la naturaleza nos prodigaría sus frutos, donde nadie cosquillaría nuestros deseos, donde no trabajaríamos para otros. ¿Por qué tanto resentimiento hacia la democratización del lujo? ¿Por qué la expansión del Homo aestheticus debe verse necesariamente como el imperio del vacío? Porque en la tradición occidental el pensamiento no ha dejado de trabajar contra la sensación, la estética precisamente del griego aesthesis, y en consecuencia contra la experiencia sensual de los objetos y la experiencia sentimental del deseo, del dolor y del placer. Desde los griegos se considera que la reflexión intelectual, a través del simple ejercicio de su actividad, demuestra la naturaleza insignificante o ilusoria de lo que es percibido y sentido. Todas las sensaciones son falsas, dice la tradición platónica. Las percepciones son verdaderas, corrigen los estoicos, pero las pasiones son errores de juicio. Todo acto perceptivo, opinan los escépticos, es un espejismo. El mundo rebosa de tentaciones y de bienes deleitables, pero su goce nos vuelve adúlteros para con Dios, decretan los padres de la Iglesia. El materialismo hubiera debido celebrar los sentidos y las cosas. Sin embargo, nos puso en guardia contra nuestros sentimientos pequeño burgueses y, peor aún, contra nuestro gusto por el lujo. La filosofía occidental ha sido fundamentalmente ascética, pero nos ha repetido una y otra vez una lección de alcance antropológico. El ser humano desea, siente deseos. Esos deseos tienen una causa. Esa causa es sensible. Constantemente el cuerpo está implicado en las percepciones actuales, mnemónicas o fantasmáticas de los objetos deseables, en la experiencia del goce. Esta lección me parece más importante y más verdadera que las genealogías de periodos breves que debemos a las ciencias sociales. El ejercicio contemporáneo de los saberes sobre el hombre y la sociedad está dominado por una sensibilidad escéptica. El procedimiento que consiste en delimitar un contexto histórico y cultural en el cual encerrar un fenómeno y volverlo lo más específico posible, respira legitimidad y se presenta cada vez como algo novedoso. Sin embargo, lo que ha sido pensado puede servirnos para pensar. Todos estamos en esto del deseo, entonces.
que la filosofía nos ayude a pronunciar este todos, puesto que no ha cesado de producir variaciones sobre el tema, es una ventaja que hay que aprovechar para comprender un hecho social que marca nuestro presente, el consumo de drogas. La naturaleza del deseo es ser insaciable. Esto es lo que la filosofía antigua pondrá en el centro de su reflexión ética. El deseo de sexo, de bebida, de comida y de dinero es de tal índole que hacerle caso es hundirse, abandonarse a un tirano que ignora la medida. La atracción por todo objeto sensible está destinada por naturaleza a la insatisfacción. En busca de una sensación de plenitud, intentamos atesorar, acopiar, ingerir. Nos volvemos inversionistas, coleccionistas, sibaritas, seductores, y sin embargo, seguimos estando vacíos. Nunca conformes por nuestra incapacidad de contener, nunca satisfechos, porque por mucho que incorporemos, nunca es suficiente. El vacío no es un estado fijo, contrario a lo lleno, y que la saciedad podría curar. Se ahonda a medida que lo llenamos. El deseo se despliega en este movimiento de sacar a flote, tan ineficaz como incansable, siempre recomenzado y que no tiene ningún motivo para detenerse, visto y considerando que la parte deseante de nuestra alma tiene el fondo rajado. En un lenguaje tejido de imágenes, Platón la representa como la apariencia de una jarra agujereada, de un chorlito, pájaro que come y defeca al mismo tiempo, de un cuerpo bovino y hambriento, de una fiera híbrida, de un caballo indomable, de recipientes o bestias, en resumen, que nunca se llegan a colmar porque están literalmente desfondados. En la época en que experimentaba y estudiaba la euforia de la cocaína, Freud teorizaba sobre la estructura anestésica del goce. Nunca o casi abandonó este modelo. Sin embargo, la importancia creciente del principio de realidad en su obra es paralela a la constatación de que las drogas desencadenan una voluptuosidad que aísla del mundo. La lección filosófica del psicoanálisis reside para nosotros en esto. Hasta tal punto nuestro sistema nervioso está hecho para gozar en la inercia y la indolencia que si lo secundamos ya no nos ocuparemos de nada más. Pero la despreocupación por las cosas y por la gente se transforma en necesidad absoluta, en preocupación dominante por un único objeto, el producto que, se suponía, iba a dispensarnos de toda inquietud. Por el contrario, si hacemos un rodeo paciente y penoso por la realidad, nos habituamos a cuidar de nuestros placeres, y en esta paciencia, en este aguante, llegamos a gozar. Las drogas son demasiado perfectamente eficaces para nuestra tendencia al placer. No estamos hechos para todo el goce de que somos capaces. William Burroughs escribía que la morfina le enseñó lo que es el placer. Sosiego de un sufrir, el placer es negativo. Más aún, placer negativo y deseo insaciable se conjugan. Voluptuosidad y anestesia se acompañan en un movimiento interminable. La ética platónica se sostiene en una nada cuyos encantos pueden arruinar una existencia, la insatisfacción de los apetitos. Los tontos se regocijan de su sed y de su hambre, a los que llaman placeres, sin ver que nunca dejan de desear, en la búsqueda de un estado de no sufrimiento. También aquí se encuentran deseo insaciable y placer negativo. En el psicoanálisis freudiano, el goce es la calma de la excitación incómoda en que todo afecto consiste. Sin embargo, los deseos no son necesariamente insaciables si buscamos su satisfacción específica en el mundo. Solo la neurosis, el sueño y la intoxicación
las pulsiones se vuelven insistentes e imparables. Como Epicuro, Freud mantiene la estructura negativa del placer, pero toda su teoría de los movimientos pulsionales descansa la posibilidad de una descarga normal y eficaz de la energía psíquica. Es obra de Jacques Lacan el haber devuelto el psicoanálisis al nihilismo platónico y el haber postulado un deseo siempre vivo en tanto que siempre insatisfecho. La atracción y la repulsión entre estos dos enunciados, el placer es negativo, el deseo es insaciable, permite bosquejar una historia del goce entre la filosofía, el psicoanálisis y la neurofarmacología.